corazón siempre te desee, Señor. Que no vivamos una doble vida, papá, diciendo que te anhelamos cuando no es así, sino que de verdad nuestro corazón sea sincero contigo, Señor, y que con los hechos demostremos, oh Dios, que te amamos, que te necesitamos. Gracias por levantarnos este día. Gracias por levantarnos a buscarte, Señor, y a estar contigo. Gracias por levantarnos, papá, a que tomar ese primer alimento, Dios, de tu mano, esos banquetes que nos presentas día a día para alimentar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Muchas gracias. Sigue con nosotros, Espíritu Santo, y gracias por este estudio que estamos haciendo de Apocalipsis. Revélanos, Señor, tu palabra y revélanos lo que tú quieres, Espíritu Santo, que cada uno conozcamos de ti, oh Dios, en los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Qué bueno poder al fin organizar esto para estar con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y estamos viendo Apocalipsis 1:10, ¿verdad? Estábamos allí desmenuzando ese versículo 10 y estábamos hablando que la importancia del Espíritu Santo, ¿cierto? La importancia, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ya en el versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces ahí vemos Apocalipsis 1, 10 y 11. Y habla, pues lo primero dice, en el día del Señor. Y vimos que en el día del Señor, Primera de Tesalonicenses 5:2, habla de que ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Entonces, Juan estaba viendo ese día del Señor, porque lo estaba viendo cara a cara, porque Él se mostró tal y cual como está en los cielos, y ese es el día del Señor. Para todos nosotros va a llegar un día. Sí, todos nosotros vamos a tener ese día en que lo vamos a ver cara a cara. Y Juan lo estaba viendo allí. Y entonces Primera de Tesalonicenses 5:2 nos recuerda el día del Señor. Dice que Él regresará el día menos esperado como un ladrón en la noche. Para nosotros no va a ser como un ladrón en la noche porque ya Él nos lo ha avisado. Ya nosotros sabemos que nos tenemos que ver cara a cara con Él. Otros se irán como ese ladrón en la noche porque les cogió ese momento inesperado. Como nunca pensaron, llegó. Sí, entonces para Juan era como ese día porque él estaba en la isla Patmos esperando un milagro del Señor, que lo sacara de allí, que se lo llevara así como pasó con Pedro, que lo sacó de la cárcel, que rompió barrotes, que salió de ahí. Él esperaba, yo creo que ese milagro, pero nunca una visión como la que él le estaba dando, que lo viera en los cielos y que viera todo lo que en los cielos sucede y el plan de Dios tan maravilloso para el futuro. Él no esperaba eso. Pero dice, y yo estaba en el Espíritu. Y vimos pues la importancia de estar en el Espíritu para poder tener las visiones del Señor, para oír su voz y para entender que es la voz de Dios. Porque también el enemigo habló al oído de Eva y Eva se dejó engañar. Él habla y él conoce Biblia. Entonces no podemos por eso cuando todos los versículos decir que, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero el enemigo no la tiene así. El enemigo para él no es viva y eficaz la palabra de Dios. Para él es un recordatorio, se la sabe de memoria, porque él no la pone por obra. Él no le importa la palabra de Dios, él la toma como burla. Pero para nosotros por eso debe ser viva y eficaz la palabra de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios, como la oyó Juan, pues tenemos que discernir que es la voz de Dios. Y la palabra, mire, cuando iban los discípulos camino de Maús, dice que iban 2 de ellos y el Señor se puso al lado y se fue caminando con ellos y no lo conocieron porque sus ojos estaban velados, dice la Biblia. Y la voz tampoco la distinguieron.
Y entonces lo dicen, tú eres forastero aquí, que no sabes lo que ha acontecido aquí en Jerusalén, que el que dijo que vendría ya hoy es el tercer día y no ha resucitado. O sea, iban discutiendo entre ellos de la resurrección del Señor y el Señor les llama la atención y les dice, incrédulos, tardos, duros de corazón, y les dice cómo se sintió él al ver que está aquí y no lo reconoce, y no reconocen su voz. Y tuvo que sacarles otra vez a leer la ley y la Biblia, a leer los pergaminos para que ellos se acordaran. Y les dice, tardos de corazón para creer lo que los profetas os anunciaron. Entonces ahí ellos después dicen, y no ardía nuestro corazón cuando él hablaba y leía, no ardía nuestro corazón. Quiere decir que nosotros con la palabra de Dios tiene que ardernos en nuestro corazón. Esa es la diferencia de tenerla nosotros y de tenerla el enemigo. Que la palabra de Dios en nosotros tiene que ser como espada de doble filo, que cuando sale de su boca arda en nuestro corazón. Y así la oyó Juan, una voz como de trompeta. Esa voz de Dios fuerte, esa voz que nos dice que aunque es audible, cuando oímos esa palabra de Él, sabemos que es de Él porque como que nos frena, como le pasó también a Pablo, ¿cierto? Y él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él se frenó y, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? No lo conocía, tampoco ya había oído su voz, porque le dice, ¿quién eres? Sin embargo, le dice, ¿quién eres, Señor? Porque se iluminó el lugar, o sea, fue algo muy especial. Entonces, todo lo del Señor es así. Es como hacernos entender que el enemigo puede plagiar, puede copiar, puede llevar a cabo las cosas del Señor, pero no las podrá hacer nunca como el Señor, porque Dios tiene todos sus límites para todo y todo lo tiene perfecto. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, tiene que ser en nosotros viva y eficaz. Cuando la palabra de Dios ya no está haciendo nada en nuestro corazón, entonces tenemos que revisarnos, porque ahí es peligroso para oír a Satanás. Entonces, a veces pone versículos como le dijo al Señor en el desierto, ¿cierto? Le escrito está, el Señor le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y el enemigo también le decía, pero Dios dice, o sea que él conoce la Biblia, solo que él no la obedece, ni es viva y eficaz, ni es nada. Entonces, por eso es aquí es tan importante como Juan nos hace entender el Espíritu Santo en nuestra vida, la importancia que debe tener en nosotros. Y esa importancia del Espíritu Santo, pues la vimos, ¿cierto? Dice, yo estaba en el Espíritu. Y es necesario mantener en esa comunión con el Espíritu Santo y vivir en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne, porque entonces nos van a apagar el Espíritu. Y bueno, dice que la voz de trompeta también la vimos. La voz de Cristo es una voz de trompeta, pero es una voz que es fuente de gozo para nosotros, que nos llama amigos, ¿sí? También debe de ser reconocida por todos nosotros. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y las llamo por su nombre. Mire que son pasos allí de nosotros como creyentes, ¿sí? Ellas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Ahí lo tremendo es que dice, yo las conozco. Entonces, conocemos a Dios y Él nos conoce. Entonces, es en esa intimidad que sucede el que desnudamos nuestro corazón, el que nos dejamos conocer de Él. ¿Qué pasa con las ovejas que no se dejan conocer del Señor? Él las llama las ovejas engordadas. Dice que las engordadas son aquellas ovejas que comen y comen y comen alimento, pero no pasa nada con ellas. Y entonces ahí es problema para que el Señor las conoce, pero ellas no se dejan conocer, esas ovejas engordadas no se dejan conocer del Señor porque no obran de acuerdo a la palabra, no obedecen, se engordan, son gordas de comer todo el alimento espiritual, así como se come el alimento físico y uno se llena, se sube el peso, así es aquel que come el alimento espiritual, pero no lo discierne,
no lo comparte tampoco, porque la engordada es egoísta, come para ella sola y mantiene informes para ella sola esa ovejita, pero no comparte, no tiene otras ovejitas para darle ese alimento. Entonces se engorda, se engorda, se engorda y no se deja conocer del Señor, porque no muestra todas sus áreas, sino que vive para ella misma. Entonces por eso la engordada, el Señor la hace a un lado. ¿Ve? Entonces ahí hay conocer de Dios como ovejas y dejar que Él como pastor también nosotros lo conozcamos. Por eso David le dedica ese Salmo 23 al Señor, porque Él se dejó conocer muy bien de ese pastor. Y como Él cuidaba ovejas, entonces lo asimila muy bien como Él era pastor con ese pastoreo de Él para nosotros. Y es hermoso dejarnos conocer del Señor como ovejitas. Entonces ahí conocemos la voz de Cristo, la voz que Él hace parar a los pecadores, como vimos el caso de Pablo, la voz que es todopoderosa, ¿sí? La voz que pide entrar a la puerta del corazón, yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Y Juan nos hace entender que todos nosotros oiremos esa voz, pero que la tenemos que conocer desde ya, es importante. Y también allí en Apocalipsis 1:11, allí mismo dice que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Les digo que Dios me dio a mí, me cumplió ese anhelo. Yo le oraba siempre que quería ir a conocer esas iglesias, que quería ir a ese lugar, ¿cierto? Y Dios nos dio el año pasado la alegría de estar allí. No es la iglesia somos nosotros, es el lugar donde estuvo, en donde se reunían las iglesias, en algún lugar de allí, de esos, en la Odisea, en Éfeso, en Pérgamo, allí en algún lugar se reunieron las personas a buscar el Señor, porque según dicen, pues se han levantado iglesias en esos lugares, templos en esos lugares, edificios, donde seguramente allí hubo una casa, un lugar donde hubo una iglesia orando, ¿cierto? Una iglesia de Cristo orando. Es muy lindo ver allí cómo estos mensajes que vamos a estudiar a estas iglesias son tan contundentes estando uno allí. ¿Ve? Pero mire lo importante, dice, escribe en un libro lo que ves. Y aquí también Juan nos hace y nos recalca la importancia de escribir lo que oímos de Dios. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, a mí me encanta escribir todo, porque estamos en un grupo en este momento, pero Dios a cada uno le habla tan especial. Y si uniéramos todas las agendas, todas las libretas o los cuadernos en que nosotros escribimos, veríamos que a cada uno le habla de una manera muy personal, así estemos en un grupo. Y siempre hemos tenido que dejar libretas, todo, porque cuando nos cambiamos de lugar tenemos que o regalarlas o dejarlas de todo lo que hemos escrito allí. Y la importancia, hoy en día la gente no es así, hay mucha pereza para escribir, para tomar apuntes, para escuchar lo que dice Dios y escribirlo. Y más adelante uno va a revisar eso y uno dice, wow, en este tiempo escribí esto y hoy ya lo veo de otra manera. Es como para ver también el crecimiento de uno en esos momentos que escuchó esa palabra, que Dios se la dijo y que de pronto la entendiste allí, en ese momento de esa manera, pero que creciendo más en tu vida espiritual, la vas a ver más profunda, más clara, más hermosa. Y entonces nos hace recordar que Dios allí nos habló en tal y cual situación. Y le dice, escribe lo que oyes. ¿Sí? Escribe en un libro lo que ves y lo que oyes. Hoy es muy difícil el hábito de escribir, porque está mucho los teléfonos, ¿cierto? Todo lo tenemos en el teléfono, pero debemos de tener una libreta, un cuaderno, porque es necesario, ya que nosotros, mire, ¿qué le dice el Señor? Él podría, el Señor no te pega su libro,
y que allí están escritas todas las cosas que Él tiene que recordar de nosotros. Y para eso tiene sus ángeles, sus escribas. Y entonces Él enseña que en un momento dado ese libro se va a abrir y allí nos va a presentar todo lo que nosotros en ese libro hicimos que se escribiera, porque eso no lo escribe ni Él por nosotros, sino lo que nosotros estamos viviendo cada día, Él lo va escribiendo para que cuando lleguemos, y eso le pasó, mire, una hermana mía tuvo un accidente, la menor, ella salió volando de un carro que se estrelló, iban tres de mis hermanas, y ellas salieron volando de ese carro, se estrellaron de frente con otro, y la menor cayó muy lejos donde estaban las otras. Gracias al Señor, las otras se pudieron parar, pero cuando llegaron donde la menor ya estaba morada, ya estaba como yéndose. Y estaba morada, y mi hermana, bueno, ella empezó a gritar y ahí fue cuando me llamaron y empezamos a clamarle a Dios y a clamarle a Dios que le diera la oportunidad de la vida. Y sí, mi hermana volvió en sí, volvió y revivió. Y ella nos cuenta que cuando ella estaba en ese momento, ella se fue volando, ella se fue disque yendo, y llegó allí a un lugar disque muy lindo, lleno de luz, disque era una luz hermosa, jardines, todo, y de una persona de blanco, pero mientras ella iba en ese camino, se iba abriendo un libro, y en ese libro era como una película, desde que ella nació hasta el momento que ella iba en ese aire. Y ese libro le decía todas las cosas que como una película, viendo todo de su niñez hasta ese tiempo, todo, la historia de ella, hasta que ella volvió en sí. Entonces yo le decía, mira, ahorita lo que tienes que escribir es una nueva historia, porque esa historia es tu vida pasada, y Él no quiere esa historia pasada. Él quiere darte una nueva oportunidad con una nueva vida. La nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ahora hay que vivir lo nuevo en Cristo. Y ahí fue cuando, bueno, le compartí del Señor, ya les había compartido, pero ustedes saben que los hermanos se olvidan y cuando están en situaciones de la vida, en el libro de la vida. Entonces mire que Él también nos enseña que tenemos que escribir, porque Él no se olvida, pero nosotros sí no tenemos una mente, nosotros tenemos una mente finita, una mente que, mire la palabra de Dios, cuánto llevamos de vida cristiana los que llevamos mucho tiempo, igual es que allí 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pero siempre que vemos algo de la misma palabra, es algo nuevo, algo que el Señor nos recuerda, algo que no nuevo, sino que Él como que nos lo afirma y nos lo aclara más. ¿Sí? Entonces es necesario y es importante escribir lo que vemos y oímos del Señor, lo que vemos cuando vemos visiones, cuando son sueños del Señor, para poderle preguntar, sueños del Señor. Entonces Él nos da ejemplos, ¿sí? En la Biblia vemos ejemplos de hombres que fueron escribas, de los profetas o de los siervos de Dios, y que escribieron fielmente todo lo que el Señor les decía que escribieran. Como uno de ellos fue el sacerdote Esdras, ¿sí? Esdras fue el escriba, Esdras 7:10, dice, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, si usted quiere ser una persona que es útil para Dios en todo esto, como Esdras, tiene que estudiar la palabra, estudiarla, practicarla para poderla enseñar y escribirla. O sea, si no tenemos, acuérdense que las 5 vías de alimentación tienen que ver con eso. ¿Ve? 5 vías de alimentación que tenemos que practicar todos los días. En Esdras 7:25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, se las enseñarás. Esdras fue comisionado para enseñar la palabra, ¿ve? Pero él, ¿qué hacía? El primero dice que
Esdras había dedicado su corazón a estudiarla, estudiar la ley del Señor, a practicarla y luego a enseñarla. ¿Ve? Entonces, así comienza uno para poder, porque no podemos enseñar algo que nosotros no vivimos, porque ahí es donde viene la mentira, el engaño. Entonces dice, primero la practica y luego la enseña. Dice, primero la estudia, ¿cierto? Dedica el corazón a estudiarla, luego a practicarla y luego sí a enseñarla. Porque cuando ya uno la practica, entonces uno conoce que Dios es verdad en eso que uno está enseñando. Y entonces la palabra se hace viva y eficaz. Pero si nosotros enseñamos algo que no practicamos, primero entonces nos constituimos en mentirosos y hacemos a Dios mentiroso de su palabra. Por eso hay muchas personas que dicen, no, Dios no me contesta, Dios no, porque de pronto estamos también haciendo las cosas como no es. En Esdras 7:25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrado. Mire, ya él le dio autoridad. Entonces, una persona que hace esto como Esdras, que dedica su corazón al estudio, que la practica y luego la enseña, también va a ser capacitado para tener autoridad, ¿sí? Para nombrar personas, para juzgar, dice en la provincia. Entonces el Señor ya lo pone como cabeza y nunca será cola. Y en Nehemías 12:26 dice, estos sirvieron en Nehemías ya, 12:26 dice, estos sirvieron en los días de Joacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadad, y en los días de Nehemías el gobernador, y Esdras el sacerdote escriba. O sea, todos estos estaban en un grupo sirviendo, pero lo nombran a Esdras allí en medio de estas personas que no eran cualquier cosa, como escriba, como el sacerdote y escriba. ¿Sí? Entonces, las personas que escriben, que hacen todo como Dios le agrada, tienen estas características delante, pero tienen integridad. Son gente con integridad, ¿sí? Son gente que es de confianza. En Esdras 7, del 13 en adelante, hay un decreto, dice, yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, pues puede ir contigo. Bueno, ya una persona que tiene integridad, primero delante de Dios, Él la dará delante de las personas, ¿sí? Y eso es algo que es espiritual, eso no se puede copiar de nadie, eso solamente el Señor conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Y en el 14 dice, por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. También lleva toda la plata y el oro que halles en todas las provincias de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. O sea, estaban nombrando para que llevara cosas de mucho valor, dinero, oro, para que fuera y se hiciera conforme se había recogido eso para la ayuda del templo. Mire que las ofrendas y todo están en la Biblia. Eso no es que se lo ha inventado la iglesia. Así es que trabaja el Señor con la generosidad de la gente. Eso está escrito, ¿sí? Y mire, ahí lo está. Y entonces nombran personas íntegras de la integridad, como en el caso de Esdras. ¿Ve? Entonces, persona que escribe, persona que estudia, persona que practica la Biblia, tiene estas características: integridad. ¿Qué otra cosa tiene? Devoción. Esdras 8:21. ¿Sí? Tiene devoción. Esdras 8:21 dice, entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. ¿Ve? Sabe que depende de Dios 100%. Por eso es que nosotros invitamos también a las oraciones, al ayuno, a la alabanza, a la intercesión, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Fe. Es una persona de fe. Esdras 8:22, ahí enseguidita, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino.
Pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicio con todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que le abandonan. O sea, dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropas. Entonces dice, qué mejor que Dios que tiene su ejército y nos va a cuidar, porque ya le había dicho al rey esas palabras, que el Señor era más grande, que seguramente le preguntó, ¿necesitas tropas? ¿Quieres ir con alguien? Y ya él dijo, no, el Señor es más grande y poderoso que todo. Entonces esa fe lo llevó a actuar, ¿sí? Porque le dijo, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Palabras de fe. Y así mismo actuó, ¿sí? La persona que escribe, que practica, que hace las cosas que hizo Esdras, es una persona que es abnegada, tiene abnegación. Vamos a ver en qué consiste esto. Esdras 10:6. Dice, después Esdras se levantó de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasid. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. ¿Sí? Estuvo allí, podía estar en medio de todas las cosas que de pronto estaban sirviendo, pero dice que tuvo ese deseo en su corazón de unirse a aquellas personas que estaban en dolor y en duelo, ¿sí? Aquellas personas que los habían sacado en ese momento, el dolor que puede sentir una persona. Cuando tenemos abnegación, por lo menos ahorita lo que está pasando en El Salvador, nos tiene que doler porque somos hermanos en la fe, porque nosotros por lo menos sabemos que hay un misionero, un pastor allá, que está pasando necesidades y tiene su esposita bien enferma. Ella ha sido una mujer y está muy joven, pero ha sido una mujer que ha tenido muchos problemas de salud. Ella desde que nació nos cuenta que es una batalla y Dios la ha tenido allí. Ella nos cuenta que cuando él se fue a casar con ella, la mamá le dijo, pero te vas a casar, pero mi hija mantiene enferma todo el tiempo. Y él dijo, yo la amo así. Y ahí está, o sea, ha sido un proceso. Dios ha sido sanándola en muchas áreas, pero es una batalla completa. Acuérdense de los hijos de cuando leímos el libro de Ruth, ¿no? El Kelión y el otro que eran enfermos, Enclenque, y el otro era ¿qué? Malión, exacto, Kelión y Malión, los hijos enfermos, que nacen enfermos, nacen así. Bueno, una persona que escribe y tiene como Esdras, también es una persona que es una persona reformadora, una persona que hace reformas. En Esdras 10, del 2 al 5, dice, y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, hijo de Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. O sea, ellos se habían casado y era muy, muy fuerte esta decisión, porque ellos ya tenían un hogar conformado con mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Israel y ya tenían hijos. Y cuando el Señor estaba mostrando cuál era el pecado de ellos, entonces tomaron una decisión de dejar estas mujeres. Y allí es cuando Esdras se levanta y hace la reforma aún en la parte del matrimonio con el pueblo. O sea, como Dios quería que nos casáramos no con yugos desiguales, no con pueblos, con otras razas y otras que no fueran hijos de Dios. Y esto se hace así y dejan esos matrimonios, y eso fueron decisiones radicales. Yo pienso que no era fácil, porque ya algunos de verdad estarían enamorados y tendrían ya enamorados también de sus hijos y tuvieron que renunciar. Esto es una decisión que a uno le dice, wow, es de verdad que la obediencia a Dios es radical, es con todo, y eso es lo que quiere Dios de nosotros.
¿sí? Y dice que ellos así lo juraron y así lo hicieron. Entonces una persona también, otra característica es una persona que honra la palabra de Dios. Al estudiarla, ¿sí? La honra. En Esdras 7:10 dice, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla. Entonces una persona que honra la palabra de Dios, que tiene respeto, porque sabe que sale de la boca de Dios y la ama con todo corazón. Y también dice que es una persona que la lee en público y la sabe explicar, porque ha aprendido a practicarla. Entonces, cuando uno ya la practica, la puede explicar porque la ha vivido, ¿sí? No es como un informe que uno da y se tiene que aprender de memoria, no, porque uno ya la ha vivido. Entonces, Nehemías 8, del 2 al 8, dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Oiga, era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión, como un atril, ¿no? Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Semanías, Urías, Elías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hesbanada, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acud, Sebetai, Odías. Mire todos estos nombres allí que son nombres que uno no sabe quiénes fueron, pero Dios sí, y los escribió allí hasta el día de hoy. Y luego dice, y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Ve? Entonces, cuando uno lee la Biblia bien, la entiende, la puede enseñar y la puede dar a entender con la luz del Espíritu Santo, no en nuestras propias interpretaciones, porque ese es el problema. Por eso hay tantas creencias erróneas, errores, porque cuando no se lee a la luz de lo que la Biblia, el Espíritu Santo nos revela, nos ilumina, entonces se cometen y se creen cosas que no son. Y luego también esa persona es fiel al transcribirla, y Esdras fue igual. En Esdras 7:11 dice, esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, al escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Y 2 puntos, y ahí comienza a transcribir lo que Dios le había enseñado a él, una persona fiel a todo eso. Entonces, mire, en ese versículo que estamos leyendo de Juan, en Apocalipsis, mire todo lo que Dios nos enseña. Por eso dice que bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda, porque es que es una enseñanza muy profunda. El Apocalipsis no es para leerlo, para saber qué va a pasar, sino qué nos enseña Dios, porque ya es el último libro, es el libro de la revelación. Y luego en el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice Juan. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Uf, ya allí, dice, él se volvió, como cuando uno viene y oye una voz que uno conoce, ¿cierto? Y uno dice, y voltea a mirar y uno dice, oh, ¿cómo estás? Llegaste. Y comienza uno a hablar. Pero él volteó cuando oyó esa voz, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? Y entonces esta es una descripción que Juan vio y escuchó, ¿sí? Cuando dijo, oí esa gran voz como de trompeta, como de trompeta de guerra.
El Señor mismo descenderá del cielo, dice 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces su voz será como la de un arcángel, su voz será como la de una trompeta. Entonces aquí menciona él las 7 iglesias, y esas ya los vamos a ver más adelante, cuando entremos en el capítulo 2. Y aquí entonces Juan tiene un cuadro emocionante de cómo es el Señor Jesucristo en el cielo. ¿Sí? Dice que lo ve semejante al Hijo del Hombre, que está vestido con ropaje que le llega a los pies, ceñido al pecho con un cinto de oro. Y menciona 7 candeleros de oro que nos recuerdan también a lo del tabernáculo, ¿sí? Un lugar donde era un solo candelabro con 7 brazos, pero Juan aquí ve 7 candeleros. Y esto es lo que el Señor dice: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, pero cuando yo ya no esté aquí en la tierra, ustedes serán esa luz del mundo. Entonces la iglesia de Jesucristo es la iglesia, una antorcha potente, es un faro de luz en medio de la oscuridad, donde está uno de nosotros, y así haya una tremenda oscuridad, somos un faro potente de luz, ¿sí? Entonces, ustedes y yo somos la luz en este mundo. En medio de estas tinieblas somos luz. Y por eso se ven esos 7 candelabros, las 7 iglesias, lo que representa la iglesia en cada lugar, nosotros como iglesia, en el lugar donde usted vive, en su casa, en el barrio donde usted está, en la ciudad donde usted está, en el lugar donde usted, allí debe de ser usted una luz que resplandece, una luz que ilumina. Y en su casa usted debe ser ese faro de luz que llegue e ilumine toda oscuridad en su casa. Saca todas tinieblas, porque es la luz de Cristo. Y es potente, mire que lo vio Juan así, 7, pero entonces nos recuerda a los candelabros, pero ahora 7 brazos, aquí son 7 lámparas, 7 candelabros que representan las 7 iglesias distintas. Y nosotros somos ese faro de luz. Entonces Juan describe esa escena con ese cuadro y dice: el Señor Jesucristo estaba espléndido, asombroso, majestuoso, en medio de esas 7 iglesias, diciéndole: yo soy la luz del mundo, pero ustedes también son esa luz. Yo soy el que ilumino por encima de todos ustedes. Yo soy el que les doy luz para que ustedes sean la luz también. O sea que nosotros no podemos ser luz a nuestra manera, ¿sí? Entonces también se muestra como el gran sumo sacerdote en medio de los candeleros, vestido con un ropaje especial, ¿sí? Y por esa descripción sabemos que solamente el sacerdote estaba vestido de esa manera. Ya lo vamos a ver en Éxodo 28, los versículos del 2 al 4. Allí se describe con detalle cómo era la vestimenta, cómo deben de ser esas ropas especiales que representan la justicia inherente de Cristo. Y el cinto que se menciona aquí, que cruza el pecho, ¿sí? Entonces eran los que se ceñían para mostrar, ¿cierto?, esa autoridad que el sacerdote tiene. Y si se lo ciñe en la cintura, es para también demostrar esa autoridad ante todo lo que, como cabeza, ¿ve? Como esa cabeza que es él. Entonces, qué importante esa visión que tiene Juan, ¿sí? El Señor como sumo sacerdote, Él está intercediendo por nosotros ante el Padre, pero no por nuestros pecados, óigalo bien, Él no está allá en el cielo intercediendo por nuestros pecados, porque ya los pecados fueron llevados a la cruz, quedaron todos en la cruz. Ya en el cielo Él no está orando para que nosotros no sigamos pecando, no. Él está intercediendo porque las oraciones de nosotros, de acuerdo a esa vida nueva, estén en la presencia de Dios y lleguen y sean contestadas, ¿sí? Entonces Él está dando esa visión en medio de las iglesias. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está juzgando, Él está evaluando, Él está observando cada iglesia. Por eso ese 7, que lo vamos a estudiar y son muy importantes, somos cada uno individual y cada uno como congregación también. Entonces Él está juzgando a los hijos, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, a los que ya llevan su tiempo, para que sea la luz de Él,
su luz que siga brillando en medio de tanta oscuridad. Por eso este capítulo es muy importante, porque no nos deja en la oscuridad cuando lo que Él está haciendo en el presente, ¿sí? Se nos ha indicado de una manera clara que Él está ocupado con una y mil cosas en el cielo. Intercede, intercesión de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Está ante ese altar de oro en el cielo, en el presente, y hace intercesión por nosotros. Qué alentador, qué gratificante saber que tenemos un intercesor permanente que a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, Él nos escucha, nos comprende, nos ama y nos perdona, y más en estos tiempos. Entonces, el primer ministerio que Él está teniendo allí en el cielo es el de intercesor. Ese es el primer ministerio y lo muestra a Juan. El segundo es que interviene, o sea, la intervención de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay fuerzas que no quieren que la oración llegue, porque hay peleas acá entre el enemigo que se nos presenta, porque Él también manda ángeles para que nos ayude a vencer en los momentos difíciles, porque de acuerdo a nuestra fe, Él va actuando, porque Él salió del lugar santísimo, ¿cierto? Y para recordarnos las lecciones que nosotros estudiamos en su palabra, y salió de ese lugar santísimo para entrar como sumo sacerdote. Jesucristo aceptó por puro amor y obediencia. Padre, sal de su presencia para venir a este mundo a morir por nosotros. Y no solamente habló un lenguaje humano, ¿sí? Para el plan de salvación, sino que también lo ejecutó hasta sus últimas consecuencias de muerte en la cruz. Entonces, esas ocupaciones en la actualidad, como es lavar los pies a aquellos que le pertenecen, Él todavía lo está haciendo. ¿A quién está lavando? Aquellos que traen a sus pies, a sus manos, sus ojos, todo su ser ante Él y confiesan sus pecados. A todos los que vamos trayendo hacia Él, Él los está lavando, así como hizo con nosotros, que lavó nuestros pies, nuestros pecados con su sangre. Nosotros vamos trayendo todas las personas hacia Él y Él las está lavando todavía. ¿Sí? Y entonces dice, y nos recuerda en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, si queremos mantener una fluida comunión con Él, tenemos que mantener limpios de pecado, limpios de errores y poderlo ver así como se ve en el cielo. Entonces, Jesucristo interviene constantemente y fielmente a nuestro favor. Y nos dice, ¿cierto? Y nos dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿dónde nos arrepentimos? Aquí en la tierra. Porque si confesamos nuestros pecados aquí en la tierra, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya en el cielo, cuando Él interviene por nosotros, es de otra manera, para que las bendiciones, para que el enemigo no, porque cuando Pedro, ¿cierto? Él le dice a Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, y yo le he dicho que sí para probar tu fe. Cuando pasa y le da instrucciones que debe de hacer. A eso es que está ahí, interviniendo por nosotros ante el Señor cuando el enemigo nos ataca sin justa causa, cuando nos acusa, porque Satanás está allá y nos acusa. Mire, ahí en la Biblia está que Él acusó a varios, acusó allí, uno de ellos fue a Job. Míralo como está en la tierra. Ve y quítele las cosas que tiene y verás si no blasfema contra ti. Él nos acusa. Él es el que señala a los hijos de Dios. Él se va y se presenta ante el Señor, ante el Padre, para acusarnos a nosotros como hijos. Ese es el trabajo de Satanás. Y el Señor le ha dado esa libertad porque es que hay unos que todavía rechazan al Señor. Y todavía hay unos que juegan la doble vida. Y hay unos que es verdad, cuando el enemigo los acusa, él manda ángeles a ver, vaya, mire, si es verdad que mi hijo está haciendo esto.
Y ahí es cuando el Señor viene, toma y manda a profetas, vea, vayan y avísenle esto, háganle ver que está haciendo esto, que se arrepienta. Y si no, vienen ya porque Satanás está acusando. ¿Ve? Entonces, él ejerce el ministerio de la inspección de Cristo. Es lo que él está haciendo en el presente. ¿Sí? Y eso es lo que nos indica también aquí. Él ha ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero no está allí sentado inactivo. Él no está sentado contemplando todo lo que está pasando, no. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, se nos dice que se sentó. Eso indica que Él ha terminado, que Él ha completado la tarea de la redención en la tierra. Murió aquí para salvarnos, pero vive en los cielos para interceder, limpiarnos una y otra vez aquí en la tierra, hacernos por el Espíritu Santo convencer de que necesitamos ser renovados, tener una nueva mente, convencernos a través del Espíritu Santo. Entonces Él está en actividades de la intercesión, de la intervención, de la inspección, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Él no está desocupado, no, Él está haciendo muchas cosas por nosotros. Vamos a orar entonces. Mire que uno es un versículo, 2 versículos, y por eso vamos lento, pero bien seguros de lo que Dios nos está enseñando en Apocalipsis, en estos tiempos. Vamos a orar. Papito de los cielos, gracias por esta mañana. Gracias por mostrarnos, Señor, las riquezas tuyas de tu palabra, de este libro hermoso que es Apocalipsis. Que no hay que pasar de largo en cada palabra, Señor, como si la entendiéramos toda, sino como tú dices, letra por letra, por versículo, un poquito acá, un poquito allá, para que nosotros entendamos, Jesús, la manifestación gloriosa de tu palabra, de la enseñanza tuya, que la grabes en nuestro corazón. Señor, gracias por mostrarnos cómo vive Jesucristo en los cielos a través de la vida de Juan, que tuvo esta visión. Gracias por mostrarnos cuán importante es ese ministerio de Jesucristo, cuánto lo debemos de adorar, de bendecir, porque Él no ha descansado de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vino aquí a la tierra a enseñarnos, a morir, a darnos una salvación, una vida eterna, pero sigue todavía su ministerio en los cielos. Y así es como Él está allí, y así es como lo tenemos que ver, y así es como lo tenemos que adorar, y así es como tenemos que imaginarnos siempre que nos acerquemos a Él, como ese gran sumo sacerdote, como ese sacerdote que intercede, que interviene, que está fielmente a nuestro favor, siempre y cuando nosotros de verdad y de corazón amemos a Dios, le obedezcamos y queramos ser sus hijos de verdad, verdaderos hijos en la común fe, verdaderos hijos, como le decía Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, porque esto muestra que no hay tampoco hijos verdaderos. Dile hoy al Señor, allí donde estás, porque Él está oyéndote, recuérdate, Él nos ve como iglesia, Él examina nuestro corazón. Cada que estamos en estos tiempos, Él está observando con esa luz que tienes en sus ojos, esos ojos que destellan esa luz y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué le estás diciendo de corazón? Dile, yo quiero ser ese verdadero, esa verdadera hija. Yo no quiero estar entre un pie allá y el otro acá. Yo quiero ser fiel a tu palabra, quiero amarte de verdad, quiero seguir teniendo esas visiones tuyas, que me sigas enseñando tu palabra tal y cual como tú la revelas a nuestros corazones, para que también un día, Señor, en la capacidad, en lo que tú me das, cuando yo la enseñe, también sea porque la he guardado, porque la he vivido, porque las veces que me he equivocado, he ido ante ti a decirte, Señor, me equivoqué, ayúdame. No quiero más con esto, y he luchado y he dicho no quiero más con esto, hasta que me has sacado adelante, porque tú miras el corazón. Mira hoy nuestros corazones. Gracias, Señor, por la revelación de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque este libro nos lleva punto por punto a entender la importancia que tiene el Espíritu Santo aquí en la tierra, en nuestras vidas. Espíritu Santo, hoy
dirige nuestros pensamientos, dirige nuestro corazón, dirige nuestra vida, Espíritu Santo. Te damos el lugar que tú tienes hoy en nuestro corazón, hoy porque mañana será el día de mañana, al ayer ya pasó, estamos es en el hoy, cada día, Señor, como no lo hoy nos has dado el pan de cada día. Gracias, he pedido el banquete tuyo. Gracias, Señor. Hoy nos has unido como iglesia, como tu iglesia, porque tú eres la cabeza, Señor. Tú nos mandas a que seamos la luz porque tú eres la luz en nosotros. Y nos pides que seamos esa luz en medio de las tinieblas. Señor, perdóname si yo esa función no la he desempeñado como tú quieres. Perdóname, Señor, si cuando he visto oscuridad me he metido en la oscuridad, pero no he sido la luz que tú quieres que yo sea. Perdóname, Señor, porque estás escudriñando mi vida si estoy cumpliendo esa función de ser la luz del mundo. Yo lo quiero ser, Señor, pero en tu luz yo veré mi luz, porque si no es en tu luz, en mí no voy a ver nada, bendito Dios. Porque en mí solamente si me veo a mí mismo y no me veo en tu luz, papá, nunca voy a entender cuántas tinieblas todavía puede haber en mi corazón. Ayúdame, Señor, escudriñame cada día y mira si hay caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Gracias, papá, por todos estos días, por cada mañana, por cada momento que nos motivas a estar contigo. Gracias, Papito Santo, porque tu voz, esa es la que queremos escuchar, esa voz potente, esa voz que escuchó Juan, esa voz que escuchó como de trompeta, esa voz también audible. Queremos conocer esa voz tuya, Señor, que nos levanta, que nos para, que nos limita cuando vamos a toda carrera, como en estos tiempos, Señor, que nos ha frenado para solamente estar contigo. Y ese eres tú. Abrázanos, Papito Santo. Nos abrazamos a ti esta mañana. Te decimos, necesito. Y hoy es un gran día, porque es el día de la iglesia. A todos tus hijos en todo el mundo, a nivel mundial, papá. Y la iglesia se levanta para decir que estás vivo, que estás en medio de nosotros, protegiéndonos, Señor. Y buscando, bendito Dios, que creemos en espíritu y en verdad. Papito de los cielos, queremos orar en este instante y en este momento, Señor, por aquellas personas que necesitan, bendito Dios, tu mano de poder en estos tiempos, Señor. Padre de los cielos, ven en este instante a esta persona que está enferma, Señor. A José Badilis, a Lizzy, Señor, en el nombre de Jesús. A Jorge Balixi, que está en el hospital en Minnesota, en cuidados intensivos por el COVID-19. Gracias por el milagro que hiciste en Julián, el familiar de Amparo Herrera, Señor. Hoy te damos infinitas gracias. Gracias por ese milagro de la vida en este que estaba desahuciado. Igualmente pedimos por este hombre, Jorge, Señor, que está allí gravemente enfermo por este virus. Papito de los cielos, hoy comenzamos a presentarlo delante de ti, nosotros como iglesia, porque quizá muchos ya han estado orando por él, pero nosotros como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, lo presentamos delante de ti y te pedimos ese milagro de la vida en este hombre, Señor, que está allí sufriendo por este virus. Que tengas misericordia. Nosotros no merecemos nada, Señor. Y no pedimos porque merezcamos, sino porque sabemos, Señor, que tu misericordia es nueva cada día que nos levantamos. Y, Señor, pon tu mano de poder sobre él, sobre sus pulmones. Dale aliento de vida. Sopla sobre esos huesos secos, sobre esa vida que está inerte, Señor. Dale aliento de vida nuevamente. Y restaura, Señor, sus pulmones, su torrente sanguíneo, su corazón que lata más fuerte, Señor. Tócale, Espíritu de Dios, en este instante, para que vuelva la vida que tú tan solamente nos puedes dar. Espíritu Santo, manda ángeles allí, a ese lugar, para que sea atendido como tú quieres que sea atendido, Señor, y que obre en su cuerpo todo el tratamiento que le están haciendo, pero más tu poder sobre todo aquello, Señor, sobre todo en ese momento donde él está. Bendito seas, Señor, bendito seas por tus
milagros, tus prodigios, tus maravillas en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que te pedimos hoy, Señor. Trae sanidad, medicina y curación a todos aquellos que necesitan de esta enfermedad o de alguna otra, Señor, por las que estén padeciendo en este día. Escúchanos, Señor, y gracias. Gracias por oírnos, porque todo lo que te pidamos en oración, creyendo de ti, lo vamos a recibir. Gracias, Papito de los cielos, porque hay un Dios tan grande, tan poderoso como tú. Nadie puede hacer lo que tú haces. Gracias, papá. Continúa con nosotros el resto de este día. Preparamos nuestro corazón para estar en noche contigo, para vivir la gloria y la alegría de estar juntos, unidos en un solo cuerpo, en un solo sentido, en un solo sentir y unidad, para ver el mover de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Tu bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Dios me les bendiga. No hemos todavía terminado el 1, pero ya vamos llegando. No hay afán, ¿verdad? No hay afán. Conocer al Señor. Dios me les bendiga. Of our God and King, lift up your voice and let us sing.